Qué bien se está en la presencia. Amén. Bueno, les saludo a todos en el nombre de Jesús. Soy un obrero de la ciudad payera. Por la gracia del Señor. Salí hace poco de la iglesia. Y bueno, vi a vuestro pastor en la reunión de obreros y le pregunté, dije, ¿cuándo me invitan? ¿Tú quieres? Bueno, y aquí estamos, me invitó y aquí estamos hoy, martes, haciendo un culto con todos ustedes en la presencia del Señor. Porque solamente voy a echarme 5 minutos porque le voy a dar plaza a mi hijo, ¿vale? Para que él traiga el mensaje en esta tarde que Dios ha puesto ya en su vida. Para mí es un gozo de que vaya el Padre y el Hijo juntos a predicar la palabra. Solamente quiero decir, hermano, que cuando la presencia del Señor, como ha dicho el hermano, está, todo cambia. Amén. La atmósfera, todo. Las situaciones, el problema, las dificultades, todo cambia cuando está la presencia de Dios. Pero aquí no. ¿Me permiten que sean libres? Aquí no. Pero hay muchas iglesias que va uno y está aquello con una frialdad terrible. Pero aquí no, porque aquí se nota la presencia del Señor. Amén. ¿Saben ustedes que le voy a decir solamente un relato de Jesús? Y otro día cuando el pastor me quiera invitar, yo vengo solo y estoy con todos ustedes. Pero sí quiero comunicarles que la presencia del Señor, cuando entra en la vida de una persona, la persona cambia. ¿Sí o no? Amén. Cambia nuestra naturaleza, nuestro pensar, nuestro caminar, nuestro andar, nuestras casas, cambia todo. ¿Por qué? Porque cuando la presencia del Señor está en cualquier lugar, todo cambia, la atmósfera cambia. Gloria al nombre del Señor. Y yo quiero decir que miren ustedes, miren lo que hace la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que había una mujer en la Biblia que era la suegra de Pedro. Ella llevaba una gripe fuerte. Había cogido, hermano, una fiebre muy fuerte. De tal manera que dice la Biblia que estaba postrada en la cama y no se podía mover. Ahora el Señor le dice a Pedro, llévame donde está tu suegra que yo quiero orar por ella. Cuando pasa Pedro y pasa el Señor a ese lugar, lo primero que Jesús se queda mirando y se encuentra a esa mujer postrada en la cama sin poder moverse. La fiebre la había dejado de posibilitar sin poder moverse. Y ahora dice la palabra del Señor, hermano, que cuando la tocó, la fiebre había desaparecido de ella. ¿Y saben ustedes lo que hizo la señora de la suegra de Pedro? Se puso a servir al Señor. Mientras estaba postrada en la cama con fiebre no podía hacer nada. Pero cuando Dios la tocó, fue restaurada esa fiebre y empezó a servir al Señor. ¿Qué me quieres decir con esto? Que yo digo que en las iglesias hay mucha fiebre últimamente. Vengo al culto, no siento la presencia del Señor. Estoy en mi casa, no hago nada para Dios. En cualquier lugar que me encuentre, me siento mal, porque no siento, me siento con fiebre. No tengo ganas de levantarme a orar al Señor. No tengo ganas de cantar alabanzas para Dios. No tengo ganas de ir al culto a escuchar la palabra. No tengo ganas de nada, me queda postrado. Pero cuando dejemos a Cristo que entre a nuestras casas y nos toque, la fiebre desaparecerá de nosotros. Y yo pregunto, ¿quiere que Cristo te quite la fiebre? Levanta tu mano, por favor, y grita un poderoso gloria a Dios. Hoy está aquí el Señor para tocar tu vida. Y esa fiebre que tú tienes, que no te deja moverte de adorar al Señor, hoy el Espíritu Santo va a tocar tu vida y te va a restaurar, te va a fortalecer y te va a volver de nuevo al lugar que tú estabas. Y es que tú buscabas a Dios y últimamente, no sé, yo muchas veces me siento desmoralizado. Me siento en mi casa, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de buscar. A veces que estoy cogiendo fiebre y necesito que venga Cristo orándole, Señor, quita de mí
este cansancio, quita de mí esta fiebre, para que tu espíritu venga trayendo, renueva mi vida. Pregunto, ¿cuántos quieren ser restaurados por Cristo? Digan un poderoso amén. Amén. Así que sin más, ya dejamos siervo, tenemos una hora avanzada. Que Él nos traiga la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Un aplauso y que la bendición del Señor esté con todos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. Amén. Decirles, como ha dicho mi Padre, venimos a hacer bien y no a quedar bien. Amén. Amén. Le doy gracias a Dios porque, como ha dicho, se siente la presencia del Señor. Y es una dicha y un gozo de poder compartir en esta tarde este culto con todos ustedes. Sí decirles, como ha dicho, soy un joven que está empezando en el ministerio. Seguramente que van a haber muchos defectos en mí, pero entiéndanme, estoy empezando. Amén. Y cómo no, darle también las gracias al pastor que me cede en esta tarde el púlpito para predicar la palabra del Señor. Amén. No les canso más y entro rápido en el mensaje. Amén. Amén. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 3 hacia adelante, donde dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Amén a la palabra. Te pediría en esta tarde, tanto pan. que me presentara. Soberano eres tú, Dios mío, en esta preciosa tarde. Pedirte, Señor, por tu siervo. Tu palabra ha sido leída y llegada a nuestros corazones. Pero en esta tarde, Dios mío, tu siervo necesita de ti. Padre, toma tu siervo como siempre haces, Dios mío. Tómalo, Señor, como ese instrumento en esta tarde, poniendo los dichos de tu palabra en sus labios, para que en esta tarde sea todo dirigido con la guía de tu Santo Espíritu en él y a través de tu palabra, Señor, bendecidos nuestros corazones, restaurados y edificados en el nombre de Jesús. Amén. Mira, me es necesario comenzar diciendo que Judas también fue uno de los 12 discípulos que el Señor llamó en su ministerio en la tierra. Y él era el encargado de las finanzas del grupo. Él era el que se encargaba de guardar el dinero. Pero dice la Biblia en Juan, capítulo 12, versículo 3, que vino María, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume, y Simón Pedro dijo: ¡qué bien huele! Juan dijo: huele muy bien, Señor. Jacobo dijo: espectacular. Sin embargo, Judas dijo: ¡qué desastre! Se hubiera vendido y ayudado a los pobres. Dice la Biblia, pero Jesús sabía que no lo hacía para ayudar a los pobres, sino porque era ladrón y llevaba la bolsa del dinero. El perfume no acusó a nadie, simplemente llenó la casa, y Judas al olerlo descubrió a Jesús con su boca lo que verdaderamente había en su corazón. Y dicho sea de paso, así son las pruebas. No vienen a avergonzar a nadie, vienen a descubrir a todos. Y cuando el perfume de la prueba se derrama, descubre lo que hay dentro de ti para que le digas: Señor, ¿no era yo este el que creía ser? Ahora te pido perdón y ruego que tu espíritu trabaje en mí para reproducir la imagen de Jesús dentro de mí. Amén. Amén. Y digo algo: Santo. no siempre detrás de una buena decisión hay un buen pensamiento. Porque pregunto a la iglesia en esta tarde: ¿creen que el Señor no sabía que le iba a fallar? Yo digo que sí. Pero Dios siempre nos da oportunidades para volver a sus pies rendidos ante Él. Amén. Y Judas caminó con Él.
vio los milagros que el Señor hizo, vio cómo multiplicó la comida, hasta le dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia, hasta le dio autoridad para echar fuera todo espíritu inmundo. Es más, cuando el Señor lavó los pies a los discípulos, a Él también le lavó. ¿Saben para qué? Para que nunca diga que se fue de la casa sucia. Pero como bien saben, amó más las cosas terrenales y fue más la avaricia que tuvo, que entregó al Maestro. Y miren, fue tanto el dolor, tanto lo que sufrió Judas al haber entregado al Maestro, que no pudo aguantar con ese peso que dice la Biblia que se suicidó. Y dado que aunque él lloró y dice la palabra que tuvo un arrepentimiento por medio de los remordimientos causados por la entrega del Nazareno, verdaderamente no hubo un arrepentimiento, no hubo un cambio de dirección, sino que continuó con su pensamiento hacia el suicidio. Pero les digo algo, eso no es motivo para suicidarse. Y atención ahora que entre un tema. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice que ningún homicida, ninguno entrará en los reinos de los cielos. Y como Judas atentó contra su vida, se convirtió en un homicida de sí mismo. Amén. Amén. Y miren si Dios lo tiene por un acto grave, que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Amén. Adiós. No es una excusa decir que cayó en depresión por entregar a alguien justo para quitarse la vida. Es verdad que Dios es amor, pero también es justicia. Y yo me rijo por la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Porque la Biblia es la palabra de Dios y la revelación de Dios a la humanidad. ¿Amén? Pero nos vamos a otro discípulo del Señor, que es Pedro. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos del Señor. Él también pudo ser partícipe de los grandes milagros que hizo el Señor. Fue uno de los discípulos más fieles de Jesús. Cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero le pregunta el Señor a ellos y les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Saben de lo que le estaba hablando, iglesia? Le estaba hablando de la palabra, porque la palabra de Dios son las llaves que abren la puerta de la eternidad. Y es que aquí se cumple la palabra profética que le dijo el Señor a Pedro, cuando le dijo, Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Y es que en la red de Dios entra todo tipo de personas. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 10, versículo 34, cuando dice Pedro, reconoce que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación que le teme y hace justicia, es aceptado por Dios. Así que miren qué privilegio le dio Dios a Pedro de desatar la palabra a los gentiles. Pero ¿saben algo? Pedro también le falló. Le negó 3 veces. Y cuando cantó el gallo se acordó y se rompió a llorar. Y dice la Biblia que fue tanto su dolor que Pedro lloró amargamente. Pero miren nuestro Señor, qué bueno es, qué maravilloso es nuestro Dios, que ya contaba con ellos, que le perdonó, porque hubo un arrepentimiento de corazón. Pero le pregunta al Señor y le dice, Pedro, ¿me amas? Dice, sí, Señor, te amo. Claro, él esta vez se sentía tan fuerte que dijo, te he fallado una, no 2. Pero el Señor, que todo lo sabe, le vuelve a preguntar. Hasta 3 veces le preguntó, pero se dio cuenta y tuvo que decir, tú lo sabes, Señor. Quiero decirte en esta tarde, que aunque le hayamos fallado al Señor, aunque le hayamos negado con nuestros hechos, aunque hayamos pecado,
Dios contaba con ello antes de venir a salvarte. Porque Dios te ama. Amén. Amén. Lo único que Dios quiere es que vengamos a sus pies rendidos diciendo: Señor, te he fallado, no soy digno de que me perdones, pero aquí estoy pidiéndote perdón. Y Dios, que nos ama tanto, perdona. Porque digo algo, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda quitar. Por eso cuando Juan el Bautista ve al Hijo de Dios acercándose para ser bautizado, exclama y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente limpia, sino que quita, anula cualquier pecado que hayamos tenido en el pasado, en el presente y en el futuro. Amén a la palabra de Dios. Así que aunque hayamos hecho el pecado más grande que exista, si nos arrepentimos de corazón y buscamos la restauración con Dios, Dios perdona. Amén. Amén. Y podemos verlo también en David. David fue llamado por Dios desde pequeño. Y dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. ¿Y a qué se refiere decir que era conforme al corazón de Dios? Pues que David tenía un corazón dispuesto a obedecer a Dios, a buscar su voluntad a pesar de sus errores y fallos. David siempre buscaba agradar a Dios y seguir sus mandamientos. David era un hombre de fe, valiente y humilde, características que agradan a Dios. Y dice la Biblia: y fue puesto de rey por Dios. Y en todas sus batallas contra los enemigos, Dios estaba con él. Y lo vemos en la Biblia, en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 14, donde dice: David tenía éxito en todo lo que emprendía, porque el Señor estaba con él. Pero como ustedes ya saben, David también pecó y falló a Dios. Y su pecado fue premeditado y planeado. Pero dice la palabra: David estuvo arrepintiéndose de su pecado con Betsabé y Urías durante bastante tiempo. Después de que el profeta Natán confrontara a David con su pecado, David reconoció su error y se arrepintió sinceramente. Y vemos su arrepentimiento en el Salmo 51, donde David expresa su dolor por su pecado y su deseo de ser perdonado y restaurado por Dios. Hasta le tiene que decir: devuélveme el gozo de la salvación. Y es que cuando los hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, pecamos y nos alejamos de los caminos de Dios, es normal que sintamos un vacío espiritual y una sensación de separación de su presencia dentro de nuestra vida, de tristeza y de culpa. Y es que el pecado entristece al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y miren, su pecado tuvo consecuencias. Tuvo un hijo llamado Absalón, y ese hijo, cuando creció, no solo lo quiso sino que lo quiso matar. Pero Dios, que vio su verdadero arrepentimiento, quitó ese problema de su vida y lo perdonó. Amén. Les digo en esta tarde: a pesar de nuestros errores y nuestros fallos, acerquémonos a Dios confiadamente. Sin miedo, porque Dios ve nuestro corazón y nuestro arrepentimiento. Dios sigue perdonando. El perdón de Dios aún no se ha cortado. Aún estamos a tiempo para venir a los pies de Cristo arrepentidos pidiendo perdón. Él es nuestro Padre, Él es que Él ha entregado su vida por salvarnos, para que en esta tarde podamos estar aquí todos juntos como iglesia para adorar y glorificar el santo nombre de Dios. Amén. Y es que a Dios nuestra santidad no le asombra, nuestro pecado no le defrauda, mas nuestro arrepentimiento le hace sonreír. Amén. Así que no pensemos si Dios nos va a perdonar o no, porque está deseando que vengamos a sus pies para perdonarnos. Amén. ¿Y cuántos aplauden en esta tarde a la palabra? Y habiendo hablado del perdón del Señor hacia nosotros, no me queda otro remedio que hablar también del perdón de nosotros a nuestros hermanos. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él y a su mujer e hijos,
todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué tú me robaste? ¿No debías tú también tener misericordia de ti? Y entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno sus hermanos, sus ofensas. Miren, iglesia, tengo que decir que el que ha conocido a Dios, perdona. Amén. El que ha tenido un encuentro con Dios, perdona. Amén. Iglesia, con todo el respeto y con todo el amor que ustedes se merecen, pero tengo que decir, no podemos estar en la iglesia, participar del pacto y tener algo contra nuestros hermanos. Dice la palabra que se le acerca un escriba al Señor y le dice: he escuchado que has respondido bien a la anterior pregunta. ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Y le responde el Señor y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley. Y saben, yo no lo entendía hasta que me lo hizo entender. Quiere decir que quien ama a Dios no le tiene envidia a su hermano. Quien ama a Dios no odia a su hermano. Quien ama a Dios no piensa hacer daño a su hermano. Quien ama a Dios no deja solo a su hermano cuando peor lo está pasando. Porque digo algo: quien no se habla con su hermano se autodestruye a sí mismo y lo aparta de la comunión con Dios. Perdonar es abrir la puerta de la cárcel de nuestro corazón y dejar ir el recuerdo de esa persona. Es entonces cuando el Señor trae sanidad sobre nuestra vida. Porque el odio es un veneno que nos destruye desde adentro, que produce amargura, que corroe en nuestros corazones, en nuestras mentes. Por eso les digo, no permitamos dejar ningún lugar abierto al enemigo, para que no pueda trabajar en nosotros, sino que rompamos con ellos. Y si tenemos algo contra nuestros hermanos, dice la Biblia: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Amén. Así que les digo, iglesia, en esta tarde, que le pidamos a Dios en oración que nos ayude a romper con todo aquello que tengamos en contra de nuestros hermanos. Porque la palabra nos enseña, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, Jesús nos enseña sobre la importancia del perdón. Cuando Jesús terminó de hablar del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando decía santificado, estaba hablando de santo. Venga tu reino, estaba hablando de reino. Hágase tu voluntad, estaba hablando de soberano. El pan nuestro de cada día, estaba hablando de nuestra provisión. No nos metas en tentación de nuestro guardador. Tuyo es el reino, es la autoridad. Tuyo el poder, la soberanía y la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Por los siglos de los siglos es su eternidad. Pero cuando terminó de hablar de esto, dijo: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, si perdonáis, ellos os perdonarán a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Así que después de detallar todo el Padre Nuestro, lo que a Jesús se le quedó en su mente de esa oración fue el perdón. Porque él sabía que si no perdonamos, nada de lo dicho anteriormente sirve para nuestra vida. Es entonces necesitamos perdonar.
Gloria a Dios. Sé que a veces cuesta mucho. Pero que ama al Señor, perdona. Porque no es lo mismo perdonar un menosprecio que perdonar otras cosas que nos hayan hecho. Pero si nosotros queremos tener una relación con Dios sana y saludable, creciente y permanente, debemos tener un espíritu perdonador. Así que perdonar a nuestros hermanos es una muestra de valentía y amor que nos agrada, que le agrada a Dios y nos acerca más al cielo. Amén. Así que hasta aquí el mensaje de esta tarde. Acerquémonos a Dios confiadamente, sabiendo que Dios nos perdona, y pidamos a Dios que nos enseñe a perdonar si nos han ofendido. Que Dios les bendiga. Lo que he tenido en esta tarde lo pongo al servicio del Señor. Espera. Y es lo que tenemos. Amén. Así que en esta tarde les pido un aplauso para el Señor.